Los escritos de Rabash. Carta número 38b. ¿Quién es el yo que decimos que es el siervo del Creador, y quién es el receptor de la recompensa que fue prometida, por la cual, mediante las buenas obras, será recompensado con el buen futuro? Todas esas cosas se dijeron solo acerca del hombre, la cúspide de la creación, como está escrito, y Dios creó al hombre a su imagen. Creación significa algo nuevo, que es existencia a partir de la ausencia. Esto es el deseo de recibir placer, es decir, la creación de una carencia que siempre anhela satisfacer la falta con placer. Para que la sensación de placer sea completamente plena, se le dio trabajo en la Torá y las mitzvot, mandamientos, mediante los cuales debe perfeccionarse y volverse apto para recibir el placer sin ninguna deficiencia. Es decir, quien recibe placer de otro siente tormento junto con la recepción del placer debido a la vergüenza, llamada pan de la vergüenza. Al perfeccionarse con virtudes, tendrá la capacidad de recibir placer sin el sentimiento de vergüenza. De ello se deduce que el hombre es llamado deseo de recibir placer, y al deseo de recibir placer se le dieron manos y pies para servirlo, así como el servidor más estimado, llamado intelecto. Todos esos servidores le traen placer, y si uno de los servidores falta, el placer asociado a ese servidor falta. Si le falta el servidor más estimado, es decir, el intelecto, todavía siente placer y dolor, excepto que podría confundirse y, en lugar de recibir grandes placeres, recibir placeres mínimos. Es decir, no puede juzgar con su intelecto que es más conveniente en términos de cantidad y calidad, y por lo tanto podría causarse daño y romper herramientas. Incluso una persona de mente intenta recibir placer a través de sus acciones, pues de otro modo no haría esa cosa mala, pero hay una razón que lo lleva a hacer esa cosa vil. Todo aquello que cree que puede traerle placer, lo hace de inmediato, y no tiene la capacidad mental para sopesar con su intelecto si esta es una razón real o una imaginaria. Y no te sorprendas de cómo alguien puede derivar placer de romper o estropear. Se dice del filósofo Aristóteles que quemó una casa grande y costosa porque quería conmemorar su nombre, es decir, que su nombre permaneciera para siempre, ya que todos recordarían su nombre a través de ese acto. Es decir, todos recordarían que Aristóteles quemó la gran mansión. Se sigue que, aunque hizo una mala acción, tenía una razón. Es decir, sintió placer al hacer la cosa mala que hizo, al perpetuar su nombre. De un mismo modo, cualquiera que esté demente carece del poder de la crítica, pero la esencia del hombre aún existe. Además, hay placer en evitar el dolor, ya que esto ya es un cálculo para el futuro, es decir, que actúa ahora para evitar sufrir más adelante. Esto ya pertenece al intelecto, lo que significa que el intelecto le recuerda que esto es algo malo. Y puesto que su intelecto ya está defectuoso, no puede unir los pensamientos y por lo tanto solo siente el presente y no el pasado ni el futuro. Resulta que la mente es solo la servidora del hombre, como el resto de los servidores, pero la esencia del hombre es la carencia que anhela recibir placer, es decir, que siente plenitud completa en el placer. La voluntad de recibir existe en todos los animales, pero solo al hombre se le dio la capacidad de sentir al otro. Es decir, puede compartir con su amigo y simpatizar con su amigo, lo que significa derivar placer del placer de su amigo, así como sufrir cuando su amigo sufre. De ello se deduce que al hombre se le dio un lugar adicional para recibir placer, fuera de su propio cuerpo. Los animales solo se impresionan por sí mismos y no por los demás, pero al ser que habla se le concedió también la capacidad de sentir al otro, con la excepción de ciertos animales a los que la naturaleza les dio esta sensación, aunque la sienten específicamente hacia los de su misma especie. Además del que habla, a una persona de Israel se le dio un poder, la sensación de la divinidad. En este sentido se dijo, ustedes son llamados hombre. Es un poder adicional al del que habla, lo que significa que puede lamentar el exilio de la Sejiná, divinidad, y alegrarse con la gloria del cielo que aparece en el mundo. Por lo tanto, se deduce que a una persona de Israel se le dio otro lugar para recibir placer, adicional al del que habla. Este es el placer principal para el cual fue creado el mundo, recibir el placer de la sensación de la divinidad. Todos los placeres que existen en el mundo provienen del Creador, ya que el Creador ilumina en todas esas cosas, pero ¿por qué estos placeres se llaman placeres corporales?
Porque una persona puede disfrutarlo sin tener que incluir al Creador en ellos. Es decir, incluso si uno no siente la divinidad, cuando no cree en el Creador, aún así puede disfrutar de todas esas cosas. Pero saborear el gusto de la Torá y las mitzvot es imposible sin asumir la carga de la fe. En la medida en que la luz de la fe brilla para él, en esa misma medida crece para él el placer en la Torá y las mitzvot. Por eso llamamos al placer en la Torá y las mitzvot placer espiritual. Se puede sentir placer corporal incluso cuando no se tiene relación con la Torá y las mitzvot, ya que una persona no puede vivir sin vitalidad, pues todo ser humano debe probar el sabor del placer, dado que la naturaleza de la creación es el deseo de recibir placer, porque el pensamiento de la creación, llamado su deseo de hacer bien a sus criaturas, imprimió en las criaturas la necesidad de disfrutar. Cuando alguien no ve placer ni en el presente ni en el futuro, puede llegar a perder por completo el sentido y las ganas de vivir, pues su venida a este mundo fue solo con el propósito de recibir placer. Y puesto que al hombre se le dio el trabajo de la elección, de rechazar lo malo y escoger la Torá y las mitzvot, pues solo en el momento de la elección es posible cultivar cualidades buenas que puedan recibir el verdadero bien, se otorgó un tiempo de ocultamiento durante el trabajo. Es decir, no se siente el sabor del placer en la Torá y las mitzvot, ya que solo durante el ocultamiento existe la elección. Mientras tanto, hasta que uno es recompensado con el sabor de la vitalidad espiritual, toma toda su vitalidad únicamente de las cosas corporales, cuyo placer es limitado. Pero esto es solo una transición hasta que llega a saborear el gusto espiritual, por lo que debe sentir únicamente el sabor de las cosas corporales. Sin embargo, incluso en esas cosas corporales es posible acostumbrarse a recibir placer para el Creador. La voluntad de recibir se llama el cuerpo del hombre. Por eso no sufre cambios, sino que permanece en ese estado de querer siempre recibir placer. Vestimenta, todo lo que experimenta cambios no es la esencia del objeto, ya que la esencia no cambia. Por lo tanto, todas aquellas cosas de las que uno obtiene placer se consideran vestimentas. Por ejemplo, hoy viste una prenda y mañana otra. Hay ropas con las que se trabaja en la cocina y hay ropas con las que se sirve al rey. Todo placer se considera luz, y no hay luz sin un cli, vasija, que es algo espiritual, y todo lo espiritual debe vestirse con alguna vestimenta corporal. Solo a través de la vestimenta se puede recibir el placer que hay en su interior. Por eso se nos dieron muchas vestimentas en las que hay placeres, como comer, beber, vestiduras reales o simplemente el respeto que se recibe, o el deleite en las cosas intelectuales o en la Torá y las mitzvot. Cada persona tiene diferentes atuendos, y no hay nadie igual a otro. Sin embargo, hay una cosa en la que todos son iguales, todos desean placer. Cambio de vestimentas, los cambios en una persona, que a veces quiere disfrutar del honor, y a veces solo de los deseos, y a veces de la Torá y las mitzvot, provienen de muchas razones. A veces es hereditario, es decir, los antepasados eligieron disfrutar de ciertos placeres, y esto pasa de generación en generación. Este es el significado de la herencia, donde las buenas cualidades pasan del padre de familia a las generaciones siguientes. También experimentamos cambios a través de los libros y los autores, pues la persona es influenciada por su entorno. Así como el árbol se nutre de lo que hay a su alrededor, por lo cual siempre se cortan las espinas y otras cosas malas que rodean al árbol, así también el hombre es el árbol del campo, que se nutre de su entorno. Por eso es influenciado por los autores. Es decir, tiene buenos amigos y se acostumbra a disfrutar de las cosas que los amigos dicen que son buenas o malas. O bien está el entorno de los libros, es decir, lo que aprende y lee en ellos, y los libros señalan que es bueno y que es malo, y entonces la persona sigue su consejo.